Queridos, tenemos el placer de tener con nosotros al pastor Héctor Urrutia. Él se conecta desde Chile. Querido pastor Urrutia, quiero estar seguro si está ya con nosotros. Aquí estoy, pastor. No Gracias le por escucho. la invitación. Hello. Oh, yes, aquí lo tenemos. Pastor Urrutia, es un placer decirle bienvenido en esta mañana. Nos sentimos muy agradecidos con usted. Siempre nos ha dado mensajes muy profundos. Y en esta mañana hemos querido comenzar a tiempo para dejarle al menos unos 55 minutos para que comparta el mensaje de Dios en esta mañana. Así que, pastor, usted es bienvenido. Que el Señor le guíe al presentar este mensaje. El tema es el pecado de María. Muchas gracias. El tiempo es suyo, mi querido hermano. Gracias. Bueno, primero agradezco la invitación. Espero que Dios les esté bendiciendo a todos nuestros hermanos por allá, por Australia. Y bueno, queremos compartir este tema en el cual hemos meditado un poco y tenemos unas diapositivas para compartir. Se las voy a presentar acá. Bueno, este tema habla del pecado de la Virgen María. Y a pesar de que fue un grave pecado, Jesús la perdonó y creemos que María estará entre los salvos también. Vamos a comenzar porque, bueno, la Virgen María aparece en los Evangelios, ¿verdad? Aparece una vez en Hechos, capítulo 2, cuando dice que estaban reunidos allí en el aposento alto en Pentecostés, entre los cuales estaba también la Virgen María, que es una evidencia más de que la Virgen finalmente perseveró y logró ser una persona de fe. Finalmente creyó en Jesús, en su Hijo. Ahora, como la mayoría de los textos que hablan de la Virgen María, casi todos, ¿verdad?, están en los Evangelios, vamos a ver algo de los Evangelios. Y luego veremos algunos textos del Evangelio de Lucas, luego en Marcos y finalmente en Juan, pero que hablan de la Virgen María. A lo mejor a ustedes les sorprende el que esté hablando del pecado de la Virgen María, porque ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿cuál es el gran pecado que cometió la Virgen María? En realidad los evangelios hablan muy poco de la Virgen María, porque hablan mayormente de Jesús. Y seguramente ustedes tienen en la memoria algunos textos en Mateo y Lucas, los primeros capítulos, donde hablan del nacimiento de Cristo. Y básicamente es allí donde se concentra la mayor cantidad de pasajes que hablan de la Virgen María. En los primeros capítulos de Mateo, básicamente el 1 y el capítulo 1 de Lucas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si los evangelios no hablan mucho de la Virgen María, entonces, ¿de dónde se saca que la Virgen ha cometido pecados, verdad? Por otro motivo, nosotros también tenemos una tradición en el cristianismo que es muy antigua. Yo fui católico también y se nos enseñaba que la Virgen María había sido concebida sin pecado, que la Virgen María no solamente no había pecado, sino que ella había nacido sin pecado. Y también, ¿verdad?, en el rezo del Ave María se nos invita a orar a la Virgen para que ella interceda por nosotros los pecadores. Seguramente alguno de ustedes conoce el rezo que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, con ese trasfondo, tal vez no recordemos los textos de la Biblia donde menciona a la Virgen María pecando. Pero vamos a ver esto aquí en los Evangelios, y antes de eso voy a hacer una relación entre los primeros tres evangelios.
Los primeros 3 evangelios se les llama sinópticos. Sinopsis en el idioma griego significa visión de conjunto. Los primeros 3 evangelios tienen mucho en común. Por eso es que se le llaman los evangelios sinópticos, porque al verlos a los 3 haciendo un paralelo, encontramos que hay muchos detalles que se van repitiendo. Por ejemplo, sermones, parábolas, milagros, anécdotas, discursos de Jesús están repetidos en los 3 evangelios, aunque cada uno tiene un énfasis en particular. En cambio, el evangelio de Juan es bastante distinto. Los evangelios tienen un promedio de 30 parábolas, en cambio, Juan no tiene ninguna. Los evangelios tienen también entre 26 y 35 milagros, depende de Mateo, Marcos o Lucas, pero Juan solo tiene 7 milagros. Y mientras que los evangelios nos cuentan lo que Jesús dijo o lo que Jesús hizo, a Juan le interesa más bien el significado de lo que dijo e hizo. Entonces podemos darnos cuenta que hay diferencia. Los 3 primeros evangelios fueron escritos antes del año 70, antes de la destrucción del templo y de Jerusalén por los romanos. Y es por eso que tanto Mateo como Marcos y Lucas incluyen el sermón profético, donde Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén. Pero Juan es el único evangelio que fue escrito después del año 70, después de la destrucción del templo. Y por tanto no nos relata el sermón profético de Cristo. Y es por eso que vamos a hacer esta breve comparación. Miren, acá tenemos de este color un verde medio oscuro, entre verde y marrón, que el Evangelio de Marcos tiene un 3% exclusivo, material que no está en los otros evangelios, un 3% solamente. Un 18% del Evangelio de Marcos lo comparte solo con Mateo. Y ese 18% de Marcos, que es más pequeñito, representa solo un 10% del Evangelio de Mateo, que comparten. Un 3% de Marcos está compartido en Lucas, pero Lucas, como es más grande, representa solo un 1% de su Evangelio. Eso es exclusivo entre Mateo y Lucas, y esto exclusivo entre Marcos y Mateo. Este 41% que está aquí de color negro representa material que está en Lucas, en Mateo y en Marcos. Para Marcos, que es pequeño, representa el 76% del Evangelio. El 76%, 3/4 partes del Evangelio de Marcos, los relatos, los milagros, los sermones, están también en Lucas y en Mateo. En Lucas representa un 41%, menos de la mitad, y en Mateo 46%, casi la mitad. Entonces lo que está de negro es lo que comparten estos 3 evangelios en común. Pero como dijimos, hay un 3% adicional de Marcos que lo comparte con Lucas y no con Mateo, y un 18% adicional que lo comparte con Mateo y no de Lucas, quedando como material exclusivo solo un 3%. En cambio, Lucas tiene un 23% que comparte con Mateo. Para Mateo representa un 24%. Y original solo de Lucas es un 35%. De material que no está ni en Marcos ni en Mateo. Y original solamente de Mateo es un 20%. O sea, un 80% Mateo lo comparte con los otros evangelios y un 20% es exclusivo. Lucas tiene un 35% exclusivo, más que los demás, y Marcos solo un 3%. Bueno. Ahora vamos a ver algo de María en Lucas. En realidad muy breve lo que quiero mostrar. Miren, acá tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús. En ambos casos es el ángel Gabriel el que viene a anunciar tanto el nacimiento de Juan como el nacimiento de Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 1, cuando aparece allí a Zacarías,
Lucas capítulo 1. La verdad es que el Evangelio de Lucas comienza anunciando el nacimiento de Juan el Bautista primeramente, y luego introduce a Jesús, anunciando también su nacimiento. Quiero leer solamente los pasajes que nos interesan, ¿verdad? Específicamente el 18, que lo tenemos aquí, dice, vamos a leer un poco antes. Bueno, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, y vamos a leer desde el 8 hasta el 20. Leamos 8 al 20. Y voy a pedir si alguien puede ayudarnos con la lectura en Lucas capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 20, para que tengamos el relato allí de la aparición del ángel. Por favor, hermano Walter. Okay. 8 al 20. Lucas 8. Lucas 1. Lucas 1, versículo 8 al 20. Lucas 1, versículo 8 al 20. Ok. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y daré estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ya, muchas gracias, hermano. Bueno, ustedes se dan cuenta que aquí tenemos el relato, la historia o el Evangelio de Lucas comienza hablando de un matrimonio de edad muy avanzada. Dice que este matrimonio, a pesar de tener edad avanzada, no tenían hijos ni nietos, porque Elizabeth, la esposa, era estéril. Y además dice que ya estaba en su menopausia, ya había llegado a ese periodo de la menopausia, por lo tanto menos posibilidad tenía de ser madre. Y ambos eran bastante viejitos, entonces habían orado toda la vida por un hijo, pero ya a la edad que tenían, ¿verdad?, parecía imposible. Esto nos recuerda mucho la historia de Abraham, ¿cierto? El padre de la fe, que su esposa también era estéril, los dos eran de edad avanzada, y también después de que ya Sara había llegado a la menopausia, se le aparece el ángel del Señor y le anuncia el nacimiento de Isaac. Seguramente
ustedes lo recuerdan también. Entonces, en este caso, ¿verdad? Se aparece un ángel, pero no un ángel cualquiera, sino el ángel Gabriel. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas quiere llamar nuestra atención para que nosotros conectemos el Evangelio de Jesucristo con las profecías de Daniel. Porque díganme ustedes, ¿cuál es el único libro del Antiguo Testamento donde aparece Gabriel? ¿Alguien sabe? Cuando se apareció a María para anunciarle el Pero Evangelio. María está en el Nuevo Testamento. La Daniel, pregunta es El libro de Daniel. el libro de Daniel, ¿verdad? Ah, El libro de Daniel. En el Antiguo Testamento, el ángel Gabriel solamente aparece en el libro de Daniel. Y aparece en el capítulo 8 y en el capítulo 9, justamente para anunciar la venida del Mesías. Entonces, cuando Lucas nos dice que el ángel Gabriel volvió a aparecer por segunda vez en la historia del mundo para anunciar el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús, entonces significa que las profecías de Daniel, que anuncia al Mesías, se están cumpliendo. ¿Mm? Y la hermana de White dice que el ángel Gabriel es el ángel más excelso del cielo, el que ocupó el lugar de Lucifer. Y es el único ángel en toda la Biblia del cual se nos da el nombre. Miren qué interesante. Entonces viene el ángel y le anuncia a Zacarías diciendo: tus oraciones y las oraciones de tu esposa han sido respondidas. Ustedes serán padres. Pero no solo eso, sino que ustedes serán padres del precursor del Mesías, el Mesías tan anhelado. Adán y Eva ya anhelaban que viniera el Mesías, que los salvara. Y todas las generaciones del pueblo de Dios a través de la historia esperaban al Mesías. Todos los profetas anunciaron al Mesías. Todas las madres de Israel anhelaban ser la madre del Mesías. Y ahora ha llegado el tiempo. El ángel Gabriel le dice a Zacarías: el Mesías está por nacer. Pero antes que él nazca, tú serás padre de aquel hombre que será el precursor del Mesías. Bueno, y yo creo que cualquiera de nosotros saltaría de alegría con esa noticia. Pero la respuesta de Zacarías es la siguiente, miren, en el 18 dice: Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y vamos a leer ahora cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Después de esto, el ángel va a donde la Virgen María y vamos a leer desde el versículo, a ver, para no leer tanto, vamos a leer 30 al 34. A ver si alguien quiere leer. Lucas 1, 30 al 34. Yo, pastor. Ya, por favor, hermano. Dice Lucas 30 al 34. ¿Al 34? ¿Sí? Ya. Dice así. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Gracias, hermana. Bueno, fíjense que cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que él y su esposa Elizabeth serán padres, Zacarías, en lugar de agradecer o de emocionarse, hace una pregunta. Y en el momento que el ángel le anuncia a María que ella será madre y no del precursor del Mesías,
sino del Mesías. ¿Qué mujer en Israel no anhelaba ser la madre del Mesías? Y a esta joven, María, el ángel Gabriel, el ángel más poderoso del cielo, viene para anunciarle que ella es la escogida, bendita entre todas las mujeres. Ella será la madre del Mesías. Entonces ella responde de la misma forma que Zacarías, con una pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta que hace Zacarías primero? ¿Qué pregunta Zacarías? ¿En qué conoceré esto? Que yo soy ¿En qué viejo conoce? y mi mujer es de edad avanzada. Muy bien. ¿Y la pregunta de María? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Muchas gracias, hermana. Fíjense ustedes que entonces Zacarías hace una pregunta y después dice el porqué de su pregunta. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, para ellos, humanamente, era imposible ser padres. María también hace una pregunta y dice el porqué de la pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, en el caso de María también era imposible ser madre, porque ella todavía no estaba casada. Ella era virgen. Entonces, así como era imposible para Elizabeth ser madre, porque aparte de la edad avanzada, ella ya estaba viviendo en el periodo de la menopausia, ¿verdad? Y era estéril además. María tampoco podía ser madre porque era joven, porque era virgen y porque no conocía varón. Sin embargo, ustedes pueden ver, digamos que la pregunta de Zacarías, digamos, es una pregunta de incredulidad, de falta de fe. La pregunta de María es una pregunta de fe. María cree, Zacarías no. Miren, yo tengo aquí la diapositiva. Lo que viene después, que ya lo leyó nuestro hermano Walter en el versículo 20 de Lucas 1, el ángel dice, ahora, por cuanto no creísteis, en griego la palabra es pisteuo, el verbo creer o tener fe. La palabra fe en griego es pistis. Entonces, Zacarías no creyó. Por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. O sea, Zacarías no creyó y por cuanto no creyó, tendrá que quedar mudo durante 9 meses y solamente podrá volver a hablar una vez que él vea con sus ojos el cumplimiento de las palabras del ángel, cuando vea que nace el niño, Juan. En cambio, miren María. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Completa aceptación. Y inmediatamente María va a ver a su prima, que está embarazada, y la prima dice, bienaventurada la que creyó, en griego pisteuo, la que tuvo fe. Bienaventurada la que tuvo fe, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, mientras Zacarías es aquel que no creyó, María es la que creyó, la que tuvo fe. Y saben que esto es interesante porque Zacarías era joven o viejo. 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 Y María era joven o vieja. Joven. En Israel, en el tiempo de Cristo, ¿saben a qué edad las jóvenes eran desposadas o puestas de novias para casarse? Entre los 12 y los 13 años. Era muy joven, muy joven. No sabemos la edad exacta, pero lo normal es que las jovencitas ya a los 12, 13 años eran desposadas con un hombre y él era un compromiso que hacían los padres. Entonces el hombre trabajaba
para pagar la dote matrimonial. Cuando juntaba el dinero, se casaban, se concretaba el matrimonio. Entonces fíjense que Zacarías era un hombre ya muy mayor y María muy joven. ¿Cuál de los dos será más maduro? ¿Cuál de los dos tendrá más sabiduría? El esposo, Zacarías. En este caso, Zacarías, ¿cierto? Porque nos dice los proverbios que la gloria del anciano es su sabiduría y la gloria del joven es la fuerza. Pero dice también proverbios que el joven peca, ¿verdad?, de imprudencia. El joven todavía no ha alcanzado la madurez. Entonces, nosotros esperamos que Zacarías sea más maduro en la fe. Esperamos que María sea más inmadura en la fe. Pero vemos que al contrario, María responde correctamente con una respuesta de fe y Zacarías no. Por otro lado, Zacarías era una persona común del pueblo o alguien con un puesto especial en la iglesia. ¿Tenía algún cargo él? Era un sacerdote. Era un sacerdote. Es decir, Zacarías era uno de los líderes religiosos más importantes del pueblo de Dios. María era una joven sencilla, de una familia pobre. Los sacerdotes eran de una familia generalmente adinerada. Lo normal es que en tiempos de Cristo los sacerdotes pertenecían a la secta de los saduceos, que era la secta de la gente culta, era del barrio alto, la gente que tenía título universitario, gente importante. Pero además era un líder espiritual. Y no lo leímos, pero al principio del Evangelio de Lucas, los versículos 4 al 6, dice que Zacarías era un hombre justo, un hombre consagrado. Lo más probable es que María no sabía ni leer ni escribir. Es probable. En ese tiempo el analfabetismo era bastante difundido y en las escuelas solamente podían estudiar hombres. Entonces fíjense el contraste, un hombre maduro, un hombre de edad, con una niña, una jovencita, un hombre líder espiritual, un hombre culto, instruido, y una jovencita que lo más probable es que tenía muy poca educación, no solamente era un miembro común y corriente, un laico, podríamos decir María, sino que ni siquiera tenía un puesto porque era una jovencita. Por otro lado, también nosotros sabemos que en ese tiempo había una sociedad patriarcal en la cual se le daba más importancia al hombre que a la mujer en el mundo antiguo. Y Zacarías era hombre, en cambio María era mujer. Entonces nosotros podemos ver que el contraste entre los dos es grande. Zacarías, cuando el ángel se aparece a él, estaba en el lugar santo del santuario, ofreciendo el incienso que estaba delante del velo del lugar santísimo, lo más cercano que un hombre podía entrar en un día común, porque en el día de la expiación, ¿verdad?, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero en un día común y corriente, el lugar más cercano a la gloria de Dios era quemar incienso. Zacarías estaba en el lugar más sagrado que podía estar un hombre en un día común. Y María estaba en su casa, a lo mejor cocinando, a lo mejor planchando, lavando ropa, en una actividad completamente común y cotidiana. Pero a pesar de esa gran diferencia, que nosotros esperaríamos de Zacarías una respuesta de fe y de esta joven María una respuesta de duda o de cuestionamiento, y ustedes saben que los jóvenes son mucho más buenos para cuestionar y para dudar que las personas maduras. Pero lo encontramos completamente al revés. Zacarías duda, no cree, y María tiene fe. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, ustedes después lo pueden leer, dice que cada detalle de la niñez de Cristo
de lo que Cristo decía y hacía, ella las iba guardando en su corazón. Eso quiere decir que María no entendía completamente el actuar de Cristo, pero sí, al guardarlo en su corazón, significaba que ella tenía fe aún en lo que desconocía, para que en algún momento pudiera entender plenamente la misión de Cristo, de su Hijo. Entonces, María fue creciendo en la fe. Vamos a seguir viendo. Mire, yo puse acá algunas cosas acá. Ustedes dirán, bueno, pero no me parece que sea tan diferente la respuesta, porque aquí dice, ¿en qué conoceré esto? Y María dice, ¿cómo será esto? No pareciera que fuera una respuesta tan diferente. Sin embargo, el ángel califica como incredulidad la respuesta de Zacarías y como una respuesta de fe la de María. Bueno, mire, en griego, lo tenemos acá, dice, y dijo Zacarías al ángel, katati nosomai tuto, esto significa, katá significa según, de acuerdo a, o a través de, ti significa que, nosomai, conoceré esto. Y la respuesta de María la tenemos acá, pos estai tuto. Pos significa cómo, estai será, tuto esto. Los dos terminan tuto, ¿ven? Tuto significa esto, ahí, tuto. Pero katá, según, de acuerdo a, o a través de qué conoceré esto, significa que Zacarías no está creyendo en las palabras del ángel. Si ellos han orado 70, 80 años, no sé cuántos años llevan orando por un hijo, y Dios no le ha dado un hijo, entonces ahora él está exigiendo una prueba, porque no cree. Esta pregunta, ¿a través de qué conoceré esto? Y ahí menciona el motivo, porque yo soy un hombre anciano y porque mi mujer es avanzada en días. Fíjense cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿Esta es una pregunta de fe o de duda? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Un ángel glorioso, el más importante del cielo, baja para darle esta noticia cuando él está en el lugar más sagrado de la tierra. Y él duda. ¿Se dan cuenta? La Biblia del Peregrino traduce, Zacarías respondió al ángel, ¿qué garantía me das de esto? Pues yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. ¿Qué garantía me das de esto? Es como decir, no creo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esta palabra katati, es una forma de cuestionar, es una pregunta dubitativa, una pregunta diciendo, no te creo. Pero en cambio la pregunta pos estai, ¿cómo será? María está segura de que esto será así como el ángel lo dice. Es una respuesta de fe. ¿Cómo será esto? Porque ella está segura que va a ser. La pregunta no es si esto será o no. La petición no es que le muestre una prueba de que esto ocurrirá. Ella está segura, creyó automáticamente. La pregunta es cómo el Señor hará esto. Cuénteme, ¿cuál es el plan? Porque yo no conozco varón, me tengo que casar primero para que después el Señor me dé el hijo. ¿Cuál será el método de Dios? El ángel le dice, mira, el método es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María dice, he aquí la sierva de mi Señor, hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Se dan cuenta que la respuesta de María, aunque en castellano nosotros la leemos acá las dos preguntas y nos parece que no son muy diferentes, pero en cambio en idioma griego la pregunta de Zacarías es una pregunta donde está cuestionando lo que el ángel le dice. En cambio la respuesta de María o la pregunta de María, ella está creyéndolo, está creyéndolo. Bueno, vamos a avanzar.
Y ahora vamos a ver algo de María en el Evangelio de Marcos. Hasta aquí nosotros tenemos una buena razón por la cual el Señor escogió a esta joven para ser la madre del Salvador, la madre de Jesús. Y es porque esta joven, a pesar de su juventud, ella era una joven de fe. Bueno, vamos a ver algo de la estructura literaria de Marcos. Ustedes van a entender por qué yo estoy hablando de la estructura literaria. Y no nos vamos a detener mucho, pero la verdad es que los libros de la Biblia, todos tienen una estructura literaria, pero el autor no nos dice cuál es. Entonces los teólogos se rompen la cabeza tratando de descubrirla. Y hay dos propuestas hay muchas más, pero las dos propuestas que se ven más sólidas son estas: que Marcos tiene 2 mitades o que Marcos tiene 3 partes. Vamos a ver la primera en forma rapidita, y esta en 2 mitades es una estructura literaria similar a un currículum vitae. Ustedes saben que un currículum vitae tiene 2 partes. La primera, donde son los antecedentes personales, y la segunda, los antecedentes laborales o académicos, o ambas cosas. Es decir, la primera parte del currículum identifica a la persona, el nombre de la persona, el estado civil de la persona, la nacionalidad de la persona, la edad de la persona, etc. La segunda parte del currículum dice lo que la persona ha hecho. Por ejemplo, dónde estudió, qué títulos tiene algún posgrado, dónde ha trabajado, en cuántas partes ha trabajado. Y en este caso, algunos dicen que los 8 primeros capítulos de Marcos nos hablan de la persona de Jesús, su identidad. Y los últimos 8 capítulos nos hablan de la obra de Jesús. Por eso se parece a un currículum. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, hay una pregunta, una afirmación. Vamos a leer, a ver si hay voluntarios o voluntarias. ¿Quién quisiera leer? Yo quiero leer. Ya, por favor, a ver. El 1:1. Marcos, un ratito. Ya. Ok, Marcos 1:1, ¿sí? 1:1. Ya, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya. Así comienza Marcos, haciendo una afirmación categórica. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo. Marcos nos dice que Jesús es el Cristo del Antiguo Testamento y además afirma el Hijo de Dios. Hijo de Dios en el mundo antiguo significaba divino. O sea, no solamente es el Cristo que anunciaba el Antiguo Testamento, sino que también es un ser divino, es el Hijo de Dios. Luego, usted mismo, hermano, podría leer aquí en Marcos 4, pero no vamos a leer del 35 al 45 porque sería mucho. Simplemente vamos a leer un par de versículos. Si ustedes recuerdan, Jesús, después de todo un día de predicar, estaba muy cansado y se volvieron, a su hogar atravesando el mar de Galilea. Y como Jesús estaba tan cansado, se quedó profundamente dormido y en ese momento comenzó una gran tormenta incontrolable. Los discípulos, siendo pescadores, pensaban que iban a morir y despiertan a Jesús. Y vean lo que hace Jesús, versículo 39 al 41. Ok. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, fíjense qué interesante, porque en el capítulo 1, al comienzo, el Evangelio afirma quién es Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es el Cristo y el Hijo de Dios. 2 afirmaciones.
Pero en la mitad, si son 8 capítulos, la mitad es 4, ¿verdad? En el capítulo 4 tiene allí como clímax, al final del capítulo 4, una pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este que ¿Verdad? el viento y el mar le obedecen. Claro, porque por una parte lo ven tan frágil, tan agotado, está dormido, que ni siquiera siente la tormenta. Pero despierta así, ¿verdad? Como estirándose y dice unas palabras. Él dijo y fue hecho. Dijo, calla, enmudece, y la tormenta paró. Entonces, por una parte se ve tan frágil que parece un humano más, y por otra parte parece divino. Y la pregunta es, ¿quién es este? Esa respuesta es dada en el 8, 27 al 30, que no lo vamos a leer por tiempo, pero si ustedes recuerdan es cuando Jesús, después de 3 años de ministerio, yendo hacia Jerusalén, le pregunta a los discípulos, después de 3 años de ministerio, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, eres Elías, Jeremías. Y Jesús dice, bueno, nadie sabe quién soy yo. Y ustedes que me conocen más de cerca, ¿quién soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Bueno, vamos a pedirle al hermano Pedro también que lo lea allí en el capítulo 8, versículo 30, en la respuesta de Pedro. Y la respuesta, cuando en el 29 dice, tú, El ¿quién 29. soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno. Gracias. Bueno, entonces fíjense que aquí comienza afirmando que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. En la mitad de esta porción hay una pregunta, ¿quién es este? Y al final de este capítulo, Pedro responde, tú eres el Cristo, ¿verdad? Pero no lo reconoce como Hijo de Dios, solo como el Cristo, en el Evangelio de Marcos. Y Jesús les dice que no lo digan a nadie, porque los judíos piensan que el Cristo es un guerrero, y como no han comprendido el papel de Cristo, del Mesías, como el Salvador, como el que viene a morir, decir que Él es el Cristo es sembrar falsas expectativas en ellos. Y Jesús entonces le dice, bueno, ya la primera parte del currículum está clara. Por lo menos hay alguien que sabe quién soy. Ahora le diré a qué vengo, cuál es la obra que Él viene a hacer. Y comienza justamente en estos versículos inmediatamente después, del 31 al 33, donde les dice, mi obra es entrar a Jerusalén y morir, padecer, etc. Y el mismo Pedro dice, en ninguna manera te acontezca esto, yo no dejaré que entres a Jerusalén. Entonces vemos que aquí comienza Jesús con una afirmación, pero ya no en relación a su persona, sino en relación a su obra. Él comienza afirmando que él va a morir. En la mitad de estos capítulos, el capítulo 12, hay una pregunta, 12, 34 al 37. A ver, al mismo hermano Pedro, vamos a aprovecharlo y después después en la otra diapositiva vamos a buscar otra ayuda. 12, 34 al 37. Dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El 37, ¿no? También. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, entonces ahora ya la pregunta no es si Jesús es o no el Cristo. La pregunta es que si el Cristo es solamente un humano, ¿cómo David le llama mi Señor al Cristo? Si el Cristo o el ungido es un rey como David, un descendiente de David,
un tataranieto de David, se supone que tiene que ser inferior a David, porque David es mayor, es más antiguo, es el primero de la genealogía. Pero si David le llama mi Señor, entonces tiene que ser alguien más que simplemente un Cristo. Jesús ahora está tratando de responder el otro título. Él no solo es el Cristo, es también el Hijo de Dios. Y fíjense en la respuesta que él la da en el capítulo 15:32. 15:32. ¿La puedo leer? Ya, por favor, hermano Pedro. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ya, bueno, no es la respuesta en sí, me equivoqué de texto. A ver, es del 37 al 39. A ver. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Gracias. Entonces se dan cuenta finalmente la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es él? La responde no alguien de la familia de Jesús, ni del pueblo judío, ni los líderes religiosos, sino alguien completamente de afuera. Centurión. Un gentil, un romano, nada menos que el centurión que estuvo a cargo de ejecutarlo. ¿Mm? Este centurión reconoce diciendo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver que estas dos mitades se dividen en tres grandes partes, ¿verdad? Donde hay una afirmación que abarca la primera mitad de la primera parte, una pregunta que abre la segunda mitad y la respuesta que termina esta sección. Aquí en forma similar, ¿verdad? Una afirmación con la que comienza, una pregunta en el centro y la respuesta al final. Y cada una de estas se divide en tres partes. Estos 8 capítulos tienen un prólogo y luego una primera parte del capítulo 1 al 3, una segunda parte del 3 al 6 y una tercera parte del 6 al 8. Aquí se me confundieron los capítulos, pero aquí debería decir 6. Cada una de estas tres partes comienza con una invitación a seguir a Jesús. Y cada una de estas tres partes termina con un rechazo a seguir a Jesús. ¿Mm? Esta segunda mitad del Evangelio también tiene tres partes, además de un prólogo. La primera parte, ¿verdad?, que habla del discipulado, una segunda parte y una tercera parte que termina con la muerte y resurrección de Cristo. En cada una Jesús está anunciando su muerte, en cada una de las tres partes. Pero cada vez es mal interpretado en estas tres partes. Entonces nosotros podemos ver que predomina el tres elementos, tres partes y tres partes. Acá la otra propuesta de estructura, dicen estos eruditos que el libro en sí tiene tres partes. Del 1 al 8 estaría Jesús y su ministerio en Galilea. Después del 8 al 10, Jesús de camino entre Galilea y Jerusalén para su muerte, los capítulos 8 al 10. Y en los capítulos 10 al 16 estaría Jesús en Jerusalén, donde está su muerte y su resurrección, la última semana de vida de Cristo. Entonces es interesante que Marcos juega con la geografía de lo que está abajo y lo que está arriba. Entonces el capítulo 1 ya comienza hablando en los primeros versículos diciendo que voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y tiene una cima, una parte importante que sería los versículos 9 al 11, que describe el bautismo de Cristo, cuando dice que los cielos se abrieron
y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. En otras palabras, aquí se está afirmando que Jesús es Hijo de Dios. ¿Y quién dice esto? ¿Quién está afirmando que Jesús es Hijo de Dios? Dios mismo, ¿verdad? La voz del cielo. Después tenemos el Jesús de camino hacia Jerusalén. Tenemos que la palabra que predomina en todos estos capítulos es la palabra camino, que en griego es hodos, camino. Y la cima, ¿verdad? Lo más importante cuando Jesús sube a la cima de un monte, el monte de la transfiguración, y dice que los discípulos lo ven con su vestido resplandeciente, su rostro que ilumina como el sol, y aparecen Moisés y Elías, y en ese momento otra vez se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Y finalmente, la tercera parte, ya en Jerusalén, la semana de la pasión termina cuando Jesús expira, entrega el Espíritu, y el centurión romano lo reconoce diciendo, este hombre era el Hijo de Dios. En otras palabras, en las tres secciones hay un reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. La primera parte ocurre geográficamente en Galilea, la segunda parte geográficamente de camino entre Galilea y Jerusalén, y la tercera parte geográficamente en Jerusalén. Esta parte es interesante porque la palabra camino predomina, e inmediatamente antes de entrar a Jerusalén, si ustedes recuerdan, Jesús sana al ciego Bartimeo. Y en el capítulo 10:32 dice que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino, mendigando. El camino de Jericó a Jerusalén, que geográficamente es el lugar más bajo de la tierra, porque Jericó está a 180 metros bajo el nivel del mar. Pero dice que después, cuando Jesús lo sana, en el versículo 46, dice que el ciego seguía a Jerusalén con Jesús en el camino. O sea, la palabra camino es importante, y si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, a los cristianos le llamaban la secta del camino. Así le llamaban, el camino. Y Pablo fue a Damasco para apresar a todos los que profesaban el camino. Y la palabra camino en griego es la palabra que es éxodo. Éxodo literalmente significa el camino de salida. Entonces en el Evangelio de Marcos, Jesucristo está repitiendo un éxodo en el cual nos va a librar ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y él no solo es Moisés que guía al pueblo, sino que es Jehová que va delante del pueblo, y también es el Cordero que muere en esa Pascua cuando salen del Éxodo. Bueno, esta estructura tripartita y el predominio del 3 es importante en Marcos, y voy a saltarme esto. Bueno, esto quizá menciona algo. Distintos detalles y padres de la iglesia nos dan a entender que el Evangelio de Marcos lo escribió Juan Marcos, el compañero primero de Pablo, y después de Bernabé, y después de Pedro. Y al parecer lo escribe desde Roma en el tiempo cuando Nerón está persiguiendo a los cristianos. Digamos, la historia, los primeros padres nos dicen que Pedro murió en Roma, predicando, y que Pedro estaba junto a Juan Marcos. Entonces que Marcos, que no conoció a Cristo, no fue uno de los apóstoles, al escribir el Evangelio está escribiendo lo que Pedro le contó. Y es interesante que Marcos menciona a Pedro como el modelo de la confesión ideal, porque él es el que finalmente lo reconoce al final de la primera mitad del Evangelio, diciendo tú eres el Cristo. Pero al mismo tiempo, el Evangelio termina mostrando a Pedro como el modelo negador, aquel que lo niega 3 veces, pero se arrepiente y es perdonado. ¿Y por qué coloca esto? Porque cuando Nerón perseguía a los cristianos en Roma, muchos cristianos, por miedo, por temor a la muerte, negaron a Jesús, como Pedro.
pero Marcos le está diciendo que así como Pedro negó a Jesús, pero Jesús lo perdonó, así también ellos pueden ser perdonados. Miren qué interesante. Bueno, vamos a pasar a otro detalle, y esto ya estamos entrando en el tema que queremos, estudiar el pecado de María. Los rasgos literarios de Marcos, solamente voy a mencionar uno. Marcos es fanático del número 3, y yo les voy a mostrar algunos ejemplos. En el capítulo 4, por ejemplo, él nos cuenta 3 parábolas acerca de semillas. En el capítulo 6 nos da 3 opiniones acerca de la identidad de Juan el Bautista. En el capítulo 8, Jesús, cuando pregunta quién dicen que es él, responden también con 3 opiniones distintas. 3 veces Jesús predice su pasión y su muerte. 3 veces los discípulos se duermen, ¿se acuerdan? 3 veces lo niega Pedro. 3 veces se afirma que Jesús es hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el 3 es el número favorito de Marcos. Y por eso es que en la estructura nosotros encontramos que es posible que la estructura de todo el Evangelio sea en 3 partes, o bien en 2 partes, perdón, pero estas 2 partes se dividen cada una en 3 partes, ¿verdad? 3 partes cada una. O sea, el número 3 es el número de Marcos. Les pregunto, ¿cuál es el número del Evangelio de Marcos? El 3, muy bien. El 3, ¿cierto? Bueno, ahora Marcos no solamente menciona triadas y no solamente en su estructura general está presente el 3, sino que también Marcos utiliza estructuras triples estilo A, B, A. ¿Qué significa esto? Significa que la primera parte es breve y menciona un incidente que pareciera casual, no lo tomamos en cuenta, pero después desarrolla un tema que le podríamos llamar letra B, que es B, no es A, porque otro tema es distinto, pero luego termina mencionando el incidente que mencionó al principio, por eso le ponemos A. Vuelve a mencionar lo mismo, y al encerrar este relato largo, la B, entre 2A, entre 2 pequeños incidentes, significa que estos 2 pequeños incidentes que están enmarcando el relato largo, este relato largo debe entenderse a la luz de esta introducción, esta conclusión. Les doy un ejemplo. Allí en el capítulo 11, Jesús va caminando con los discípulos y tiene hambre, ¿se acuerdan? Entonces ve una higuera hermosa, frondosa, llena de hojas, y Jesús se acerca para comer higos. ¿Y qué pasa cuando se acerca a la higuera y trata de buscar fruta? No hay higos. No hay higos. Es una higuera estéril. Lo normal, ¿verdad?, es que en una higuera, en el tiempo de la cosecha, y más encima frondosa, verde, bonita, nosotros encontremos higos, pero no hay. Y bueno, pasa el incidente, Jesús la maldice, y llegan al templo, y lo que se encuentra Jesús allí es que el templo estaba completamente contaminado, estaban vendiendo las palomas y los corderos para el sacrificio, siendo que los sacrificios representaban la salvación gratuita. El Señor habría de morir por la raza humana, no por precio, pero ellos estaban cobrando un precio para poder ofrecer un sacrificio. Y Jesús purifica el templo y sale del templo y vuelve por el mismo camino, y cuando vuelven los discípulos dicen: Jesús, mira, la higuera que maldeciste se secó hasta la raíz. Entonces, fíjense ustedes que este incidente de la purificación del templo está como en un sándwich. Unos poquitos versículos que mencionan la maldición de la higuera estéril y unos poquitos versículos que mencionan que la higuera se secó. Y entre estos 2 relatos, A y A, hay un largo relato B, que es la purificación del templo. ¿Cuál es la enseñanza? La higuera frondosa,
pero estéril grafica el templo, de donde Jesús esperaba frutos espirituales. Pero ¿qué hay en el templo? Hay esterilidad espiritual. ¿Y qué es lo que le depara a ese templo? La destrucción, ¿verdad? No quedaría piedra sobre piedra. Lo mismo que la higuera que se secó, murió, el templo también será destruido. ¿Se dan cuenta? Esta es la estructura triple ABA. ¿Por qué triple? Porque a Marcos le fascina el número 3. ¿Se dan cuenta? En todo tiene que haber 3. Y el libro, cada relato está estructurado en 3, en esta forma, ABA. Un primer elemento, la higuera, otro incidente que pareciera que no tiene nada que ver, purifica el templo, y otro elemento, la higuera. Bueno, ¿por qué yo explico esto? Porque aquí vamos a ver el pecado de María, que tiene una estructura ABA. Vamos a leer allí el capítulo 3, versículos 20 al 21. Y voy a pedirle ahora a alguna dama, a ver, ¿qué dama quiere leer? Capítulo 3, 20 al 21. A Pedro le vamos a dar los versículos 22 al 30. ¿Ah? Ok. Los primeros versículos los va a leer alguna dama. Marcos 3, 20 al 21. Ya, dice así. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, que decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú. No, ese es solo el 21. El 21. Ya, ¿se dan cuenta que aquí es cortito? Dice que Jesús entró a la casa donde vivía con los discípulos, pero dice que cuando Jesús volvió a casa, vino tanta gente para escucharlo que no cabía la gente y que Jesús y los discípulos ni siquiera podían comer pan. Pero ¿qué pasa con los suyos? El versículo 21 lo dice. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ya, los suyos se enteraron de que Jesús estaba en la casa con los discípulos y de que estaba lleno de gente y vinieron para prenderle. Esta palabra griega significa para tomarlo y sacarlo de allí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos decían, está fuera de sí. ¿Mm? Aquí no nos dice quién eran los suyos, porque después hay otro relato que parece que no tiene nada que ver con esto. A ver, Pedro, 22 al 30. Ok. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Gracias. Bueno, fíjense ustedes que el versículo 22 nos está hablando de los escribas que habían venido de Jerusalén. Jesús vivía en Galilea. Galilea era la provincia periférica del pueblo de Dios. En realidad, en Galilea, mucha gente, había muchos extranjeros.
porque recuerden que Galilea era lo que correspondía al Israel del norte, las 10 tribus perdidas, que se poblaron con paganos, ¿verdad? Y saben ustedes que los arqueólogos han encontrado sinagogas del primer siglo en Galilea, del tiempo de Jesús. Por ejemplo, la sinagoga de Capernaum, donde Jesús predicó. Pero ¿saben cuál es la diferencia con esas sinagogas de Galilea y las sinagogas que habían en Judea o en Jerusalén, que también se han encontrado algunas? La diferencia es que las sinagogas de Galilea tenían ídolos. Imagínense, era la sinagoga donde se predicaba la palabra de Dios, pero habían también ídolos. En cambio, las sinagogas de Jerusalén no tenían ningún ídolo, ni siquiera un dibujo. Por lo tanto, los judíos que eran de Galilea eran como cristianos a medio convertir. ¿Mm? Y por lo tanto, los judíos de Jerusalén no los miraban como hermanos que estaban en regla plenamente. No cumplían con todos los estándares de la iglesia. ¿Mm? Pero Jesús llamó tanto la atención, a pesar de tener su ministerio en Galilea y predicar y todo lo demás, y siendo pobre y todas las otras limitantes, los líderes religiosos de Jerusalén se interesaron en viajar a Galilea para escuchar a Jesús, pero ya estaban prejuiciados contra él. Ellos decían, de Galilea y sobre todo de Nazaret no puede salir el Mesías. El Mesías tiene que ser rey nuestro. ¿Y cómo un rey va a salir del lugar menos consagrado y de la ciudad que tiene más mala fama? Allí hay drogadicción, hay prostitución, hay robo. ¿Cómo va a salir el Mesías de ahí? Entonces ellos fueron y ellos eran la autoridad. Ellos eran los eruditos, ellos tenían, eran gente culta, se sabían la Biblia de memoria y por lo tanto, ¿verdad? Ellos iban a callar a ese artesano, ¿verdad? A ese obrero de construcción, no tenía ninguna educación y iban a demostrar que era un impostor. Entonces ellos entre sí murmuraban diciendo, este hombre, claro, hace milagros, es innegable, ha hecho milagros extraordinarios, pero la única explicación es que los milagros que él hace los hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces ellos están tratando de buscar una explicación a los milagros de Cristo. Y esta explicación es una explicación no de aceptación, no es una explicación de fe. Al ver los milagros de Cristo no dicen, Él es el Cristo, no, sino que es una interpretación de rechazo. Y Jesús, que conoce sus pensamientos, dicen, ¿qué dirán ustedes? ¿Una casa dividida contra sí misma puede prosperar? Y si Satanás echa fuera a Satanás, su reino se va a venir abajo. Y Jesús dice más todavía, dice, ustedes han visto muchas evidencias, han escuchado, han visto milagros reales, y si ustedes los niegan, no están atacándome a mí, están atacando al Espíritu Santo. Y cualquier hombre que peca contra mí tiene perdón, pero el que rechaza al Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Es un pecado grave. Y inmediatamente Marcos coloca los versículos 31 al 35. Y ahora vamos a pedirle a otra persona, a ver quién quiere leer. 31 al 35. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Veo, pastor? Por favor, hermana. Ya. 31. Dice el 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle a la gente que estaba sentada alrededor de él. Le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gracias. Bueno, fíjense que uno dice, ¿de dónde aparecieron? La familia, la madre, los hermanos y las hermanas. Es que Juan tiene esta estructura triple, ¿verdad? A, B, A. Los versículos 20 y 21 nos mencionan que cuando se enteraron los suyos, que estaba en la casa de los apóstoles y estaba lleno de gente, fueron para sacarlo, porque decían, está fuera de sí, se está volviendo loco, se cree el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces después cuenta este relato de la oposición de los líderes religiosos de Jerusalén con Jesús, y otra vez menciona a la madre y los hermanos. Aquí no menciona a la madre y los hermanos, pero cuando dice que vinieron los suyos para sacarlo de allí, porque pensaban que estaba fuera de sí, esto nos da a entender, de acuerdo a la costumbre de Marcos de estructurar en esta forma el Evangelio, los relatos, es que ahora la madre y los hermanos son los suyos. ¿Se dan cuenta? Y la madre, María, y los hermanos y hermanas de Jesús no entran. O sea, no entran para escuchar el sermón, no entran para gozarse con los milagros que va a hacer el Señor al sanar a los enfermos. Ellos prefieren quedarse afuera y mandan a llamarlo. Es como, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un familiar que de repente sufre de esquizofrenia y él alucina pensando que es Superman. Entonces su pariente, puede ser un primo, un sobrino, algún familiar, va a un lugar público y se viste como Superman. Y se sube, qué sé yo, al techo y dicen, yo soy Superman y tengo poder de volar. Entonces ustedes les da un poco de vergüenza y va la familia, dicen, bueno, a nosotros nos va a escuchar. Pero en vez de ir y estar ahí la multitud, la gente que está viendo el espectáculo, ustedes por vergüenza lo mandan a buscar. Díganle que baje, que venga, queremos decirle algo. Pero ¿cuál es la intención? La intención es sacarlo de allí para que no haga el ridículo, ¿verdad? O para que no vaya a cometer el error de tirarse y se mate. O para que no se rían de él. La idea es sacarlo, ¿verdad? Para decirle que no sigan eso, que se ponga en su lugar. Es un carpintero. En ese tiempo, ¿verdad? Un carpintero era una persona humilde. La mayor cantidad de veces no tenía estudios de ningún tipo, no sabía leer ni escribir. Era una persona pobre y al mismo tiempo era de una población, de una ciudad pobre y de una región, ¿verdad?, que se caracterizaba por no ser tan religiosa, no tan ortodoxa. Y Jesús salió con ellos, ¿o no? Cuando le avisaron, tu madre está aquí, tus hermanos están acá. ¿Salió Jesús? No. Porque si Jesús sale a conversar con ellos, entonces su familia hubiera pensado que efectivamente tenían razón. Pero Jesús, en cambio, en vez de salir, dice el 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ustedes son mi familia, porque ustedes creen en mí. Ustedes están sentados aquí para escucharme, porque creen lo que yo les voy a predicar. Pero mi madre y mis hermanos son mi familia sanguínea, pero ellos están afuera, me están llamando, pero no porque creen en mí. Entonces ellos no son mi familia. Y el versículo 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana
y mi madre. O sea, su familia que estaba afuera, ¿estaban haciendo la voluntad de Dios? No. No, no. Saben que esto es interesante y la hermana de White lo explica en una forma magistral. A lo mejor ustedes ya lo leyeron y tienen todas las respuestas antes de que yo las dé, pero ella dice que la Virgen María, desde que el ángel le anunció que sería la madre del Mesías, ella creyó. Y cada vez que ella vio en Jesús a un niño especial, cuando él en el templo le dijo que esa era la casa de su padre, cuando conversó con los grandes sabios y los dejó callados, quedaron impresionados. Cada cosa de la vida de Cristo, cuando lo presentó en el templo y vino esa ancianita, ¿se acuerdan? Ana, y dijo, gracias Señor porque tú me prometiste que no moriría sin antes ver al Salvador. ¿Se acuerdan? O Simeón, otro ancianito, ¿verdad? Que lo bendijo. María vio todas esas cosas y le quedaban en su corazón y decían, Jesús es el Mesías. Y cuando sea grande, él va a hacer algo especial. Pero la educación de ese tiempo a todo el mundo le enseñaban los judíos que el Mesías era un libertador militar. Y ella vio que cuando cumplió Jesús 18 años, no hizo el servicio militar. Jesús tenía 20 y tanto, no sabía usar armas. Y vio que cada vez que había un problema, Jesús nunca peleaba. Y Jesús hablaba de amor. Jesús estaba dispuesto a padecer. Entonces ya tenía más de 30 años, ya había pasado, digamos, la adolescencia, la parte más fuerte, tenía más de 30 años y nunca había logrado nada. Jesús no tenía un ejército con él. Le seguían 12 hombres que eran analfabetos, eran pobres, no sabían ni hablar bien. ¿Con ellos pensaba librar a Israel del imperio romano, el imperio más poderoso del mundo? Entonces, pero a pesar de todo, María sabía que en Jesús había algo especial. Sin embargo, dice Elena de White, que los hermanos de Jesús se opusieron a Cristo siempre. Nunca lo aceptaron como el Mesías. Entonces, como ellos no lograban llegar a Jesús, un día se reunieron los hermanos y las hermanas de Jesús y fueron a María. Le dijeron, María, a ti te va a escuchar, a nosotros no nos escucha. Pero mira, Jesús está diciendo que es el Cristo, está diciendo que es el Salvador. La gente la está creyendo. Están viniendo gente de Jerusalén, de la capital, a rebatirlo. Esto puede terminar mal para él y para nosotros. A nosotros no nos escucha. Tú que eres la madre, a ti te va a escuchar. Y Elena de White dice que María se dejó llevar por la presión y la influencia de los hermanos y las hermanas de Jesús. Y en ese momento María dudó. Dijo, claro, tiene razón. La verdad es que Jesús ni siquiera tiene una libreta en el banco, no tiene una cuenta de ahorro, no tiene dinero para contratar un ejército. Jesús no tiene casa propia. Jesús no ha construido ningún templo. Jesús no ha escrito ningún libro. Jesús no tiene un título universitario. Jesús es mi hijo, yo lo amo, es especial, pero tal vez yo como madre he sobreestimado a Jesús, pero tengo que reconocer que Él es un hombre ya adulto de más de 30 años y que no ha logrado nada en su vida. Y María fue con los hermanos y las hermanas de Jesús y dijo, yo voy a sacarlo, yo voy a llamarlo, voy a hablar con él y lo voy a convencer de que vuelva a casa y sea un buen carpintero. Busque una esposa, se case, tenga hijos y esas serán las metas de su vida. Entonces María, el pecado de María, ¿cuál es? Que ella dudó de que Jesús fuera el Cristo. ¿Mm? Miren qué impactante. María, la misma joven, que cuando era joven, ¿verdad? Ya habían pasado más de 30 años,
que cuando vino el ángel Gabriel, sin estar en el templo, sin tener mucha educación, sin tener un cargo en la iglesia, María creyó. Y lo muestra el Evangelio de Lucas como un ejemplo superior al mismo sacerdote Zacarías. Pero ahora que María ha estado más de 30 años junto a Jesús, María duda y se llega a convencer de que efectivamente Jesús no puede ser el Cristo. Jesús no salió. ¿Saben qué? Si hubiera salido, aunque Jesús hubiera salido para decirle, madre, estás equivocada, han influido sobre ti en forma errónea. Aunque Jesús hubiera salido para dar una explicación, María habría quedado con la duda. Si Jesús salió a dar explicación, es porque no está convencido plenamente. Pero cuando Jesús no sale, Jesús estaba haciendo lo mejor que podía hacer en favor de su madre. Y yo creo que María se fue con una tremenda amargura a su hogar. Y quizás los hermanos y las hermanas de Jesús seguían infundiendo la duda en ella, pero nosotros nos damos cuenta, y ahora quiero pasar al Evangelio de Juan, solamente mencionar algunos detalles, que el Evangelio de Juan solo menciona 2 veces a la Virgen María. En las bodas de Caná, si ustedes recuerdan, cuando Jesús está comenzando su ministerio, y al pie de la cruz, cuando Jesús está terminando su ministerio. En ambos momentos, Jesús se dirige a ella y le llama mujer. En la boda de Caná le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cuando cuelga de la cruz le dice, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Pero en los tiempos bíblicos no era una forma despectiva de llamar mujer a la madre. Pero es interesante que la Virgen María, aunque está ausente en el ministerio de Cristo, el Evangelio de Juan dice que el primer milagro de Cristo, la primera señal de Cristo, lo hizo en una boda donde estaba su madre. Y el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús concluye su ministerio, justo antes de morir, cuando cuelga de la cruz, Jesús le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. O sea, Jesucristo nunca le había guardado rencor. Jesucristo la seguía amando y ya la había perdonado. Entonces Jesucristo proveyó el cuidado para su madre después que él estuviera ausente. Y nada menos que la dejó a cargo del discípulo amado, el discípulo del amor. Y Juan cuidó de María hasta que ella descansó en sus brazos. Pero lo interesante también acá es que en este caso, en el capítulo 2, María habla a Jesús, le dice, Señor, no tienen vino. Pero acá en el capítulo 19, ustedes ven que en el relato no sale ni una palabra de los labios de María. María no intenta convencer a Jesús, convencerlo de que ella ahora tiene fe. María guarda silencio al pie de la cruz. Mientras los demás discípulos habían huido, María y Juan eran los únicos que estaban al pie de la cruz. O sea, los únicos que creyeron y le siguieron hasta la cruz. Con la presencia de María al pie de la cruz, ella le decía, Señor, yo creo en ti. Yo sé que eres el Salvador del mundo. Entonces fíjense que no eran necesarias las palabras. María no dice nada. Pero al estar presente, María está diciéndole a Jesús, tengo fe, he creído. Entonces, miren, el Señor también te puede perdonar y restaurar completamente, al igual que María o que cualquiera de los discípulos que no creyó en Él, si tan solo crees que Jesús es el Cristo. Entonces, el Evangelio de Marcos
en realidad Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan el pecado de la Virgen María, este incidente, pero Marcos lo coloca o lo destaca porque el Evangelio de Marcos quiere decirnos de que la salvación es solamente por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Marcos nos dice que Juan, que es el más grande de los nacidos de mujer, dudó de Jesús cuando manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Marcos nos dice que Pedro, el apóstol que reconoció que él era el Cristo, en los momentos difíciles lo negó. Marcos está destacando que todos fallaron, todos le fallaron a Cristo, pero Marcos, incluso su madre. Marcos dice que los suyos, su familia, también desconfiaron de Jesús. Y esto nos muestra que el sufrimiento de Cristo no fue solamente de parte de extraños, el sufrimiento, el rechazo no fue solamente de los líderes de la nación o de los romanos o la cruz o los azotes, sino que el sufrimiento de Cristo fue incluso de parte de los suyos, en quienes él esperaba o esperaría tener amparo. Ahora, fíjense ustedes que Marcos está escribiendo a los cristianos de Roma, a los cuales está persiguiendo Nerón. Y ¿saben a quiénes le ofrecían dinero los romanos para que entregaran a los cristianos? A los suyos, a los que los conocían. Y Jesús dice que llegará el momento en que el hijo será entregado por el padre, la hija por la madre, el padre por su hermano, etc. Entonces los mismos familiares entregarían finalmente a la muerte a su familia por ser cristianos. Y lo que nos quiere decir Marcos y le quiere decir a los cristianos de Roma es que no importa que su propia familia, los suyos, los traicionen. Ellos deben ser fieles a Cristo. Y si es necesario morir en el circo romano, comido por un león, que mueran como Cristo murió en la cruz, pero no nieguen a su Señor. Y si le han negado, si han sido cobardes en el momento, ¿verdad?, de confesar a Cristo, como Pedro, Marcos les dice que el Señor perdonó a Pedro. Y aún María dudó de Jesús, pero Jesús perdonó a María. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Marcos. Y Marcos es el evangelio que nos prepara para la última tribulación. Marcos nos prepara para el decreto de muerte. Marcos nos prepara para las leyes dominicales. Marcos nos prepara para el tiempo de la intolerancia. ¿Cuál es el modelo que nos presenta Marcos? No es la Virgen María, no es Juan el Bautista, no son los apóstoles, no es Pedro, es Jesús. Entonces, tampoco son los líderes. Yo no soy un modelo para ustedes. Los ancianos, las directoras de departamento, los directores de departamento, el pastor, el presidente de la unión, ninguno de nosotros somos el modelo a imitar en ese momento tan crítico. ¿Quién será nuestro modelo? Jesucristo. Y tal vez en ese momento crítico tu familia te traicione, los tuyos, pero debes seguir adelante porque lo que creemos es cierto. Y María lo comprendió plenamente y María estuvo allí al pie de la cruz. Espero que nosotros también como María, no importa si hemos fallado alguna vez al Señor, no importa si alguna vez hemos dudado, nosotros podamos seguir fieles, arrepentirnos, volver, y si nunca hemos fallado, amén, ¿verdad? Sigamos adelante porque el premio es real. Cristo es real, Él ya murió en la cruz y ahora esperamos que Él venga en gloria como el Hijo de Dios. Y nosotros también, como el centurión romano, diremos verdaderamente, este es Hijo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.